En el corazón de la ciudad, una mansión olvidada respira, observa y recuerda. Quien cruza su puerta no desaparece, cambia. Y algo más, mucho peor, encuentra la forma de salir. Suscríbete ahora y vive historias únicas que despertarán tu mente, tus miedos y emociones más profundas. El secreto de la casa abandonada. En el corazón de la ciudad, donde el ruido nunca muere y las luces parecen ocultar más de lo que iluminan, hay una mansión que nadie menciona en voz alta. Está ahí, atrapada entre edificios modernos y calles saturadas, como un recuerdo que la ciudad intenta enterrar sin éxito. En la Ciudad de México, donde todo parece avanzar, esa casa permanece, inmóvil. Nadie sabe con certeza cuándo fue construida. Los registros son inconsistentes, los planos desaparecieron, y quienes han intentado investigarla terminan abandonando el tema. No por falta de interés, sino por algo más difícil de explicar. Algo que incomoda. Algo que observa. A simple vista, la mansión parece abandonada. Sus muros, ennegrecidos por el tiempo, están cubiertos de grietas que se abren como veinas secas. Las ventanas, altas y estrechas, no reflejan la luz. La absorben. La puerta principal, de madera maciza, está marcada por arañazos profundos, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir desesperadamente desde dentro. Pero no está vacía. Nunca lo ha estado. Daniel Ortega no creía en historias. Periodista freelance, acostumbrado a desmontar mitos urbanos y exponer mentiras, vio en aquella mansión una oportunidad más de contenido. Nada más. Otra leyenda absurda, dijo al ver las fotos por primera vez. Casas embrujadas en pleno centro. Claro. Sin embargo, algo en las imágenes lo detuvo más de lo habitual. No fue la arquitectura, ni el estado ruinoso. Fue una sensación difícil de nombrar. Una especie de presión en el pecho, como si mirar la casa fuera una invitación silenciosa. O una advertencia. 3 días después, estaba parado frente a ella. El tráfico seguía fluyendo a su alrededor, la gente caminaba sin notar su presencia, como si la mansión no existiera en el mismo plano que el resto de la ciudad. Daniel frunció el ceño. Sacó su cámara. Tomó una foto. Al revisar la pantalla, el estómago se le contrajo. La casa no aparecía. Solo un espacio borroso, distorsionado, como si la realidad misma se negara a registrarla. «¿Qué demonios?», murmuró. Levantó la mirada. Ahí estaba, imponente, innegable. Pero su cámara no podía verla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Eso debió ser suficiente para irse. No lo fue. Empujado por una mezcla de curiosidad y terquedad, Daniel se acercó a la puerta. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire se volviera denso, espeso, vivo. Y entonces lo sintió. Un latido. No provenía de él. Venía de la casa. Lento. Profundo. Constante. La madera bajo su mano vibró levemente cuando la tocó. No era una ilusión. Era orgánico. La casa respiraba. Daniel tragó saliva. Retrocedió un paso. Y en ese momento, la puerta se abrió sola. No con un chirrido dramático. No con violencia. Se abrió despacio, como una boca que se separa para invitar. Un olor salió desde el interior. No era humedad ni polvo. Era algo más denso, más antiguo. Un olor que recordaba a carne olvidada. A algo que alguna vez estuvo vivo. Daniel dudó. Solo un segundo. Y ese segundo fue suficiente. Porque desde la oscuridad del interior, algo se movió. No una figura clara. No un cuerpo definido. Solo movimiento. Como si las sombras no estuvieran quietas. Como si lo estuvieran esperando. Entonces lo escuchó. Un susurro. No venía de afuera. No venía de adentro. Venía directamente a su mente. Ya regresaste. Daniel sintió como su sangre se gelaba. Yo nunca he estado aquí, respondió en voz baja, casi automáticamente. Silencio. Y luego, una risa. No fuerte, no evidente, pero profundamente equivocada. La puerta se abrió un poco más. La oscuridad se extendió hacia él, como si quisiera tocarlo. Y en ese instante, Daniel entendió algo que no podía explicar.
La casa no estaba abandonada. La casa recordaba. Y lo peor de todo, era que lo estaba confundiendo con alguien más. Alguien que no debió volver jamás. Daniel dio un paso atrás. Pero el latido se hizo más rápido. Más fuerte. Más cercano. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. No el miedo racional que se puede explicar, sino ese otro. El que se mete bajo la piel. El que susurra que ya es demasiado tarde. La puerta se detuvo. Esperando. Como si supiera. Que tarde o temprano. Él iba a entrar. Daniel no recordaba haber decidido entrar. No hubo un momento claro en el que dijera sí. No hubo un impulso consciente. Simplemente, sucedió. Un parpadeo. Un paso. Y de pronto, la ciudad desapareció detrás de él. La puerta se cerró. No con violencia. No con prisa. Se cerró como si nunca hubiera estado abierta. El sonido fue seco. Definitivo. Daniel giró de inmediato, intentando abrirla, pero el pohumo no giró. No cedía. Ni siquiera vibraba. Era como si la puerta ya no perteneciera al mundo físico. Respiró hondo. Tranquilo. Solo es una casa vieja, murmuró, más para convencerse que por lógica. Pero no era cierto. Nada ahí dentro era normal. El aire estaba caliente, no sofocante, pero sí, vivo. Se movía con lentitud, como una respiración constante que no coincidía con la suya. Cada inhalación le traía ese mismo olor, carne antigua, humedad encerrada, y algo metálico. Sangre. Avanzó. El vestíbulo era amplio, con techos altos y una lámpara central que no debería funcionar, pero lo hacía. Una luz amarillenta, enferma, parpadeaba con irregularidad, proyectando sombras que parecían moverse por cuenta propia. El suelo crujió bajo sus pies. No era el típico sonido de madera vieja. Era más húmedo. Más blando. Daniel miró hacia abajo. Y sintió un nudo en el estómago. El piso no estaba cubierto de polvo. Estaba cubierto de marcas. Huellas. Decenas. Cientos. De pies descalzos. Algunas pequeñas, como de niños. Otras deformes, alargadas, imposibles. Y todas, apuntaban hacia el interior de la casa. Ninguna hacia la salida. No, susurró, retrocediendo un poco. Pero al hacerlo, notó algo peor. Sus propias huellas, ya estaban ahí. Marcadas en el suelo. Antiguas. Secas. Como si hubiera caminado ese mismo recorrido. Mucho antes. Su respiración se aceleró. Esto no tiene sentido. Pero la casa no parecía interesada en la lógica. Un sonido rompió el silencio. Un golpe. Lejano. Seco. Luego otro. Y otro más. Como pasos. No eran rápidos. No eran torpes. Eran deliberados. Lentos. Arrastrados. Provenían del pasillo frente a él. Daniel tragó saliva. Cada instinto le gritaba que saliera corriendo. Pero la curiosidad, esa maldita necesidad de entender, seguía empujándolo. Encendió la linterna de su teléfono. La luz blanca atravesó la penumbra, pero no la disipó. Parecía absorberse en las paredes, como si éstas bebieran la claridad. Avanzó hacia el pasillo. Los pasos se detuvieron. Silencio. Total. Demasiado total. Daniel sintió como el pulso le golpeaba en los oídos. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con voz tensa. Nadie respondió. Pero algo cambió. El aire se volvió más frío. No de golpe, no de forma natural. Fue como si algo hubiera entrado en la habitación con él. Algo que no estaba antes. Algo que ahora, sí. La luz de la linterna parpadeó. Una vez. Dos. Y entonces, se apagó. No, no, no. Golpeó el teléfono, intentando reactivarlo. Nada. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, lo escuchó. Respiración. No la suya. Más profunda. Más lenta. Demasiado cerca. Justo detrás de él. Daniel se quedó completamente inmóvil. Su mente gritaba que no volteara.
Que no lo hiciera. Pero el impulso fue más fuerte. Giró lentamente. Y la linterna volvió a encenderse. Por un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Porque lo vio. No completamente. No con claridad. Pero lo suficiente para que su cerebro intentara rechazarlo. Una figura, alta. Demasiado alta. Su cuerpo parecía torcido, como si no estuviera hecho para sostenerse erguido. Sus brazos eran largos, desproporcionados, y colgaban como si estuvieran a punto de desprenderse. Pero lo peor, era su rostro. O lo que debería ser un rostro. No tenía ojos. No tenía boca. Solo una superficie lisa, que se movía, como si algo debajo de la piel tratara de salir. La luz se apagó otra vez. Y la oscuridad regresó. Daniel dejó escapar un jadeo ahogado y retrocedió de golpe. Tropezó. Cayó al suelo. El aire se le escapó de los pulmones. Y entonces, algo le sujetó el tobillo. No con fuerza. No para hacerle daño. Sino, para detenerlo. Para que no se fuera. Daniel gritó, sacudiéndose desesperadamente, pateando en la oscuridad. Suéltame. El contacto desapareció. Pero no se sintió como una liberación. Se sintió como si hubiera decidido soltarlo. Como si aún no fuera el momento. La linterna volvió a encenderse, esta vez de forma estable. El pasillo estaba vacío. No había nada. Ni rastro de la figura. Ni de la mano que lo había tocado. Solo el silencio. Ese silencio pesado que parecía observar. Daniel se levantó con dificultad, el corazón desbocado. Y entonces lo vio. Al fondo del pasillo. Una puerta entreabierta. De donde provenía una luz tenue. Y algo más. Un susurro. Familiar. Demasiado familiar. Daniel. Su nombre. Pronunciado con una voz que conocía. Pero que no debería estar ahí. Porque esa voz pertenecía a alguien muerto. El aire se volvió más denso. Más pesado. Y la casa parecía estar sonriendo. Esperando su siguiente paso. Daniel no quería avanzar. Cada parte de su cuerpo le exigía que se alejara de esa puerta, que ignorara la voz, que no respondiera. Pero había algo más fuerte que el miedo. Algo que lo jalaba desde dentro, como si su propia mente lo traicionara. Porque conocía esa voz. La había escuchado antes. En otro tiempo. En otro lugar. Y en circunstancias que preferiría olvidar. No puede ser, susurró, con la garganta seca. El pasillo parecía alargarse mientras caminaba, como si la distancia entre él y la puerta cambiara con cada paso. Las paredes, cubiertas de grietas, parecían más cercanas ahora, como si se inclinaran ligeramente hacia él. Observándolo. Respirando. El susurro volvió. Daniel, ven. Esa entonación. Esa suavidad. No había duda. Era la voz de su hermana. Lucía. Un nombre que no había pronunciado en años. Un nombre que debería seguir enterrado. Daniel se detuvo frente a la puerta. Su mano temblaba antes de tocarla. El latido de la casa era más fuerte ahí, más presente. Como si esa habitación fuera el corazón de algo mucho más grande. Empujó lentamente. La puerta se abrió sin resistencia. Lo que encontró dentro no tenía sentido. La habitación era enorme, mucho más grande de lo que la estructura de la casa permitiría. Las paredes estaban cubiertas de arriba abajo con palabras. No eran palabras. Eran nombres. Miles de ellos. Escritos con diferentes tamaños, diferentes estilos, diferentes sustancias. Algunos parecían tinta. Otros, no. Daniel avanzó un paso. Y sintió que algo en su pecho se apretaba. Había nombres repetidos. Una y otra vez. Como si alguien los hubiera escrito hasta desgastarlos. Como si no quisiera que fueran olvidados. O peor. Como si no pudiera dejarlos ir. ¿Qué es este lugar? Es donde nos quedamos. La voz. Detrás de él. Daniel se giró de golpe. Y la vio. Lucía. De pie. A unos metros.
tal como la recordaba, y al mismo tiempo, completamente distinta. Su rostro era el mismo, pero su expresión, no. No había vida en sus ojos. No había emoción. Solo una calma inquietante. Artificial. No, tú no estás aquí, dijo Daniel, retrocediendo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Ese gesto era suyo. Pero había algo mal en él. Algo fuera de ritmo. Siempre estuve aquí, Daniel, respondió. Su voz era perfecta. Demasiado perfecta. Como una imitación precisa. Tú me dejaste. El aire se volvió pesado. Las paredes susurraron. Los nombres parecían vibrar. Daniel negó con la cabeza. No, eso no es cierto. Yo no. Pero la memoria llegó. Violenta. Incontrolable. Aquella noche. La discusión. El grito. La puerta cerrándose. Y luego. El silencio. Lucía dio un paso hacia él. Te fuiste, continuó. Me dejaste sola. Con esto. Daniel sintió el estómago revolverse. Yo no sabía. Siempre lo supiste. Un crujido seco resonó en la habitación. Y entonces, los nombres comenzaron a cambiar. Las letras se movieron. Se deslizaron. Se reescribieron. Hasta que todos comenzaron a formar el mismo nombre. Uno solo. Daniel Ortega. Una y otra vez. En cada pared. En cada rincón. Más grandes. Más profundos. Más vivos. Daniel jadeó. No, esto no está pasando. Lucía sonrió. Y esa sonrisa no era humana. Su boca se estiró demasiado. Más de lo posible. Como si la piel no supiera dónde detenerse. Claro que está pasando, dijo. Porque tú ya perteneces aquí. Las paredes comenzaron a latir. El sonido era ensordecedor ahora. Como si estuviera dentro de un cuerpo gigante. Y entonces Daniel notó algo peor. Su nombre no estaba solo. Debajo. Encima. Entre las repeticiones. Había más nombres. Y todos estaban tachados. Rasgados. Borrados. Como si hubieran sido eliminados. Excepto el suyo. El único intacto. El único vigente. Lucía se acercó un paso más. ¿Sabes por qué tu nombre sigue aquí? Daniel no respondió. No podía. Porque aún no terminas de morir. El suelo crujió bajo sus pies. No. No crujió. Se hundió ligeramente. Como carne blanda. Daniel miró hacia abajo. Y sintió que su mente se fracturaba. El piso. No era piso. Eran cuerpos. Superpuestos. Deformados. Quietos. Pero no del todo. Algo se movía debajo. Algo que respiraba. Algo que quería salir. Daniel gritó y retrocedió, pero tropezó y cayó de espaldas. Las manos comenzaron a emerger. Desde el suelo. Desde las paredes. Desde los nombres. Intentando alcanzarlo. Intentando tocarlo. No, gritó, arrastrándose hacia la salida. Lucía no se movió. Solo lo observaba. Sonriendo. No puedes salir, dijo con suavidad. Nadie se irá. Daniel logró ponerse de pie. Corrió hacia la puerta. Pero al cruzarla, el pasillo ya no estaba. Había cambiado. Era más estrecho. Más oscuro. Y las paredes estaban cubiertas de manos. Miles de ellas. Palpitando. Esperando. Y al fondo. Algo se movía. Algo que venía hacia él. Más rápido esta vez. Mucho más rápido. La casa ya no lo estaba invitando. Ahora. Lo estaba reclamando. Daniel corrió. No pensó. No dudó. No miró atrás. El instinto tomó el control, empujándolo hacia adelante mientras el aire se volvía más espeso, más caliente, más difícil de respirar. Sus pasos resonaban con un sonido húmedo, viscoso, como si estuviera corriendo sobre algo que no debería estar ahí. El pasillo ya no era un pasillo. Era un conducto. Un túnel estrecho, orgánico,
que parecía contraerse y expandirse a su alrededor. Las paredes no eran paredes, eran superficies blandas, pulsantes, que reaccionaban al contacto de su cuerpo. Y las manos seguían ahí, emergiendo de cada centímetro. Algunas intentaban sujetarlo, otras solo temblaban. Pero todas estaban vivas. «Déjenme», gritó, apartándolas con desesperación. Sus dedos se hundían en ellas. Sentía piel, calor, movimiento. Unas uñas rasgaron su brazo. No profundo, pero suficiente. La sangre apareció al instante. Y la reacción fue inmediata. Las manos se agitaron. Con violencia. Como animales que detectan comida. El corredor latió más rápido. El sonido era ensordecedor ahora. Un pulso constante que no solo escuchaba, sentía. Dentro de su cabeza. Dentro de su pecho. Dentro de sus huesos. No, no es real, jadeó, aunque ya no lo creía. Nada de eso podía ser real. Pero el dolor sí lo era. El miedo sí lo era. Y eso era suficiente. Algo se arrastró detrás de él. Rápido. Demasiado rápido. Daniel no necesitó verlo para saber que venía por él. Lo sentía. Esa presencia. Esa cosa que había visto en la oscuridad. Ahora más cerca. Más definida. Más consciente. El corredor se estrechó de repente. Las paredes se acercaron. Empujándolo. Obligándolo a seguir. El aire comenzó a desaparecer. Cada respiración era más corta. Más difícil. Más desesperada. Y entonces. El pasillo terminó. Daniel salió disparado hacia una habitación amplia y cayó de rodillas, tosiendo, intentando recuperar el aliento. El suelo ahí era distinto. Frío. Duro. Inmóvil. Por primera vez desde que entró, algo no se sentía vivo. O al menos, no del todo. Levantó la mirada. Y deseó no haberlo hecho. La habitación estaba llena de espejos. Decenas. Quizá cientos. De diferentes tamaños, formas, alturas. Todos colocados en ángulos imposibles. Reflejándolo. Multiplicándolo. Distorsionándolo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que no todos los reflejos hacían lo mismo. Daniel se quedó inmóvil. Su respiración aún agitada. Observando. En el espejo frente a él, estaba. Agitado. Asustado. Sangrando. Normal. Pero en el de la derecha. No respiraba. Estaba completamente quieto. Mirando fijamente hacia adelante. Con una expresión vacía. En otro más. Sonreía. Lentamente. Una sonrisa que Daniel no estaba haciendo. No, susurró. Retrocedió un paso. Y los reflejos reaccionaron tarde. Con un ligero desfase. Como si no fueran copias exactas. Como si estuvieran decidiendo qué hacer. Uno de ellos levantó la mano. Pero Daniel no lo hizo. Otro inclinó la cabeza. Otro abrió la boca. Demasiado. Mucho más de lo posible. Y entonces, uno de los reflejos parpadeó. Pero Daniel no. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Pesado. Expectante. Y entonces, el primer golpe. Uno de los espejos se agrietó. Una línea fina. Desde el centro. Como si algo lo hubiera golpeado. Desde adentro. Daniel se congeló. Otro espejo. Otra grieta. Y otro. Y otro más. El sonido comenzó a repetirse. Crack. 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 Cada reflejo empezaba a romperse. Pero no hacia afuera. Hacia adentro. Como si lo que estaba dentro quisiera salir. No, no se acerquen, murmuró, retrocediendo. Pero no había hacia dónde ir. Los espejos lo rodeaban. Encerrándolo. Observándolo. Y entonces, uno de ellos estalló. El vidrio no salió disparado. Se deshizo. Como si se hubiera convertido en polvo. Y desde el interior, algo emergió.
Era él. Pero no. Su rostro. Estaba mal. Descompuesto. La piel colgaba en partes. Sus ojos. Demasiado abiertos. Y esa sonrisa. Esa sonrisa imposible. El reflejo dio un paso fuera del espejo. Luego otro. Pisando el suelo real. Respirando. Vivo. Daniel retrocedió, temblando. Esto no puede estar pasando. Pero no se detuvo ahí. Otro espejo. Otra figura. Luego otro. Y otro. Decenas de versiones de él comenzaron a salir. Cada una distinta. Cada una, peor. Algunas con el cuerpo roto. Otras con la cabeza torcida. Algunas, sin rostro. Pero todas, sonriendo. El verdadero Daniel sintió que el aire desaparecía otra vez. ¿Qué quieren? Uno de ellos habló. Pero no movió los labios. La voz salió, desde todos. Queremos lo mismo que tú. Silencio. Y luego, salir. Las copias comenzaron a avanzar. Lentamente. Coordinadas. Cercándolo. Imitándolo. Anticipándolo. Como si supieran exactamente lo que haría. Porque lo eran. O al menos. Algo que había sido él. Daniel giró, buscando una salida. Pero no había puertas. No había ventanas. Solo espejos rotos. Y versiones de sí mismo. Acercándose. El primero estiró la mano. Apenas a unos centímetros de tocarlo. Y Daniel entendió algo con una claridad aterradora. La casa no solo recordaba. La casa copiaba. Y ahora. Estaba creando reemplazos. La pregunta ya no era si saldría. Sino. ¿Cuál de todos ellos lo lograría? Daniel retrocedió hasta que su espalda chocó contra un espejo intacto. Frío. Rígido. Real. A diferencia de todo lo demás. Las copias seguían avanzando. Lentamente. Sin prisa. Como depredadores seguros de que la presa no tiene escapatoria. Cada uno de ellos. Era él. Pero no exactamente. Había uno con la mandíbula desencajada, colgando de forma antinatural. Otro tenía los ojos hundidos, como si algo los hubiera succionado desde dentro. Uno más caminaba arrastrando una pierna rota que dejaba un rastro oscuro en el suelo. Y todos, sonreían. No se acerquen, dijo Daniel, con la voz quebrada. Uno de ellos se detuvo a pocos pasos. Era el más normal. El más parecido. Demasiado parecido. Tú sabes que esto no va a detenerse, dijo. Su voz era idéntica. Exacta. Sin diferencia. Esto no es real, insistió Daniel. Claro que no, respondió la copia. Pero eso no significa que no pueda matarte. Las demás rieron. No al mismo tiempo. No con la misma voz. Era un coro descompuesto. Incorrecto. Daniel miró a su alrededor. No había salida. No había escape. Solo opciones. Y ninguna parecía buena. ¿Qué quieren?, preguntó. Ya te lo dijimos, respondió otra copia, acercándose por su izquierda. Queremos salir. Y tú, añadió otra desde atrás. Eres la puerta. El corazón de Daniel se aceleró aún más. No entiendo. El reflejo más cercano inclinó la cabeza. No tienes que entenderlo. Solo tienes que elegir. Silencio. Pesado. Asfixiante. ¿Elegir qué? La sonrisa del reflejo se ensanchó. ¿Quién de nosotros se queda? ¿Y quién se irá? Daniel sintió que el mundo se distorsionaba. No. Uno de nosotros ocupará tu lugar, continuó la copia. Caminará afuera. Respirará. Vivirá tu vida. Y tú, susurró otra, te quedarás aquí. No, 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 no. Daniel sacudió la cabeza con fuerza. Esto es una locura. Las copias avanzaron un paso más. Sincronizadas. No tienes otra opción. La casa ya eligió. Solo te está dando la ilusión de decidir. Daniel apretó los puños. ¿Y si no elijo? Silencio. Y luego. Todas hablaron al mismo tiempo. Entonces elegimos nosotros. El sonido fue insoportable.
como si su propia voz se hubiera multiplicado dentro de su cabeza. Daniel gritó, llevándose las manos a los oídos. «Cállense». Y en ese instante, todo se detuvo. Las copias dejaron de moverse. El sonido cesó. El aire volvió. Daniel respiró con dificultad, mirando a su alrededor. Algo había cambiado. Los espejos, los pocos que quedaban intactos, ahora mostraban algo distinto. No eran reflejos. Eran recuerdos. Fragmentos. Momentos. Daniel se acercó lentamente a uno. Y lo vio. El mismo. Más joven. Discutiendo. Gritando. «No puedes seguir así, Lucía». La imagen se movía. No era estática. Era real. «No me entiendes», respondía ella. El Daniel del presente sintió un nudo en el pecho. «Eso ya pasó», murmuró. Pero el espejo no se detuvo. La escena continuó. El portazo. El silencio. Y luego, un sonido. Un golpe seco. Fuera de la habitación. El Daniel del recuerdo dudó. Por un segundo. Solo uno. Pero no salió. No fue a ver. No regresó. Se fue. El espejo cambió. Otro recuerdo. La policía. Las luces. La cinta amarilla. Un cuerpo cubierto. Y el rostro de Daniel, roto. «No», susurró. Otro espejo. El funeral. Otro. La culpa. Otro. El olvido. Las copias comenzaron a moverse otra vez. Pero ahora, más despacio. Más cerca. «¿Lo entiendes ahora?», dijo una de ellas. Daniel no respondió. No podía apartar la mirada de los recuerdos. «No la dejaste sola una vez», continuó la voz. «La dejaste muchas». Las palabras se hundieron en él. Profundas. Irreversibles. «Esto no es un castigo», dijo otra copia. «Es un reemplazo. Alguien tiene que quedarse con lo que hiciste. Alguien tiene que recordarlo. Por siempre». Daniel apretó los dientes. Las lágrimas comenzaron a formarse. «Yo no sabía». «Si sabías». Silencio. Solo decidiste no mirar. Las copias estaban a centímetros ahora. Extendiendo las manos. Esperando. «Elige», dijeron al unísono. Daniel cerró los ojos. Su mente era un caos. Miedo. Culpa. Negación. Pero debajo de todo eso, había algo más. Una idea. Pequeña. Peligrosa. Si uno de ellos podía salir, entonces, quizá él también podía. Abrió los ojos lentamente. Miró al reflejo más cercano. El más parecido. El más completo. Y dio un paso hacia él. «De acuerdo», dijo, con voz baja. Las copias se detuvieron. Esperando. «Elijo». Una sonrisa colectiva recorrió la habitación. Pero Daniel no estaba mirando a las copias. Estaba mirando el espejo detrás de él. El único intacto. El único, que no mostraba nada. Vacío. Oscuro. Profundo. Como una puerta. Y entonces, se lanzó hacia él. Sin pensarlo. Sin detenerse. Sin saber si acababa de tomar la decisión correcta. O la peor de todas, el impacto no llegó. No hubo choque contra el vidrio. No hubo dolor. Solo, caída. Una caída silenciosa, sin viento, sin resistencia. Como si el cuerpo de Daniel hubiera dejado de pesar. Como si ya no existiera algo que lo sostuviera. Oscuridad total. Pero no era una oscuridad vacía. Era densa. Espesa. Con textura. Daniel intentó moverse, pero no sintió su cuerpo. Intentó respirar, y no supo si lo estaba haciendo. No había aire, pero tampoco la necesidad de él. El tiempo dejó de tener sentido. Un segundo. Una eternidad. Y entonces, algo apareció. Una luz. Lejana. Pequeña. Pero suficiente. Daniel se movió hacia ella. O creyó hacerlo. En ese lugar, el movimiento no era físico. Era intención.
Y la luz creció. Poco a poco. Hasta que dejó de ser una luz. Y se convirtió en una habitación. Daniel cayó dentro de ella. Dera Adilas. Jadeando. Respirando otra vez. El aire regresó de golpe, quemándole los pulmones. ¿Dónde? Se detuvo. El lugar era familiar. Demasiado familiar. Su antiguo departamento. Cada detalle estaba ahí. El sofá gastado, la mesa con marcas de café, la televisión vieja, incluso el reloj detenido en la pared. Las 2:17. Siempre las 2:17. Daniel sintió un escalofrío. Esto no es real. No lo es. La voz. A su espalda. Lenta. Clara. Daniel se giró. Y lo vio. A sí mismo. Pero no como las copias anteriores. Este. Era distinto. Estaba intacto. Sin deformaciones. Sin heridas. Pero sus ojos. Sus ojos estaban completamente negros. Sin pupilas. Sin blanco. Solo. Vacío. Eres el primero en llegar tan lejos, dijo la figura. Su voz era más grave. Más profunda. Como si viniera de un lugar más hondo que la garganta. ¿Qué eres? Preguntó Daniel, retrocediendo. La figura sonrió levemente. Soy lo que queda. Silencio. ¿De qué? De ti. Daniel negó con la cabeza. No, no, tú eres otra cosa. Otro truco de la casa. No, interrumpió la figura. Yo soy la parte que no salió contigo. El aire se volvió frío. Cuando decidiste no abrir la puerta aquella noche. Continuó. Algo se rompió. Daniel sintió un golpe en el pecho. Y no todo cruzó contigo al día siguiente. La figura dio un paso adelante. No hacía ruido al moverse. Yo soy eso que dejaste atrás. Daniel apretó los puños. Esto no tiene sentido. Tiene todo el sentido, respondió. Porque la casa no te atrapó hoy. Se inclinó ligeramente hacia él. Te ha estado esperando desde entonces. El silencio volvió. Pesado. Irreversible. Daniel miró a su alrededor. El departamento comenzó a cambiar. Las paredes se oscurecieron. Las manchas aparecieron. Primero pequeñas. Luego más grandes. Rojas. Oscuras. Extendiéndose como si fueran absorbidas por la pintura. El olor regresó. Ese mismo olor. Carne. Hierro. Muerte. No, susurró. La figura lo observaba. Este lugar no es para castigarte, dijo. Es para que entiendas. ¿Entender qué? Silencio. Y luego. Un sonido. Desde el pasillo del departamento. Un golpe. Suave. Luego otro. Más fuerte. Daniel se congeló. No abras, dijo rápidamente la figura. Pero ya era tarde. Porque Daniel conocía ese sonido. Había vivido ese momento. Y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Caminó hacia la puerta. Lento. Temblando. No lo hagas, repitió la figura, ahora con urgencia. Pero Daniel ya estaba ahí. Frente a la puerta. Su mano en el poumou. Ese mismo momento. Ese mismo error. Si abres, dijo la figura, no hay vuelta atrás. Daniel cerró los ojos. Respiró hondo. Y por un instante. Todo se detuvo. El tiempo. El sonido. El latido. Todo. Y entonces. Giró el poumou. La puerta se abrió. Y lo que vio. No fue a Lucía. Fue algo peor. Mucho peor. Era la habitación de su hermana. Pero no estaba vacía. El cuerpo estaba ahí. Pero no inmóvil. No sin vida. Se movía. Lentamente. De forma antinatural. Como si algo dentro de él intentara aprender a usarlo. Los Huesos crujieron. La cabeza giró. Demasiado. Los ojos se abrieron. Y lo miraron. Directamente. Sin vida. Pero conscientes. Daniel. La voz salió de su boca. Pero no era su voz. Era la misma que había escuchado en la casa.
antigua, profunda, incorrecta. Daniel retrocedió de golpe. El aire desapareció otra vez. No, esto no pasó así. No, dijo la figura detrás de él. Esto es lo que realmente pasó. El cuerpo se incorporó. De forma brusca. Los movimientos eran torpes, como un títere mal controlado. Pero avanzaba. Hacia él. Nunca estuviste solo esa noche, continuó la figura. Algo ya estaba aquí. El cuerpo de Lucía dio otro paso. Su boca se abrió demasiado. Y ahora, susurró la voz desde su interior. ¿También estás tú? Daniel gritó. La habitación comenzó a distorsionarse. Las paredes se derritieron. El suelo se hundió. Y la figura detrás de él habló una última vez. La casa no crea monstruos. Silencio. Y luego, los revela. Todo colapsó. La realidad se rompió. La realidad se rompió. Y Daniel cayó otra vez. Pero esta vez, no estaba solo. Algo cayó con él. La caída fue distinta esta vez. No fue silenciosa. No fue lenta. Fue violenta. Daniel sintió su cuerpo desgarrarse contra algo invisible, como si atravesara capas de realidad que no estaban hechas para ser cruzadas. El aire regresó de golpe, solo para ser arrancado de sus pulmones una y otra vez. Y entonces, impactó. El suelo era duro. Frío. Real. Demasiado real. Daniel jadeó, intentando incorporarse, pero algo no estaba bien. Su cuerpo pesaba más. Cada movimiento era torpe, como si algo estuviera mal ensamblado. Como si no fuera completamente suyo. No, susurró, mirando sus manos. Seguían siendo sus manos. Pero no se sentían como antes. Había una ligera demora entre lo que pensaba y lo que hacía. Un desfase. Pequeño. Pero aterrador. Ya lo sientes, ¿verdad? La voz. No venía de afuera. Venía de dentro. Daniel se quedó inmóvil. ¿Quién? No hubo respuesta inmediata. Pero entonces, su brazo se movió. Solo. Lentamente. Elevándose frente a su rostro. Aún no me ves. Pero ya estoy aquí. Daniel intentó bajar el brazo. No pudo. Sus dedos se flexionaron. Se retorcieron. Como si algo más los estuviera probando. Esto no está pasando. Claro que sí, respondió la voz. Tú abriste la puerta. Un recuerdo golpeó su mente. La habitación. El cuerpo. Los ojos abiertos. Esa cosa, mirándolo. Y luego, la caída. No cayó solo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna. No, murmuró. Tú viniste conmigo. Silencio. Y luego, una risa. No desde fuera. Desde su garganta. Pero no fue él. Aprendes rápido. Daniel forzó su cuerpo a levantarse. Cada músculo respondió con resistencia, como si estuviera compartiendo el control con algo más. Miró a su alrededor. Y lo que vio no era la mansión. No completamente. Era una mezcla. Fragmentos. El pasillo de las manos. La habitación de los espejos. El departamento. Todo superpuesto. Mal encajado. Como si la casa estuviera fallando. O cambiando. ¿Dónde estamos?, preguntó. En el punto medio, respondió la voz. Donde ya no eres tú, pero aún no eres nosotros. Daniel sintió su estómago retorcerse. No voy a dejar que tomes control. Su otra mano se movió. Lenta. Arrastrándose por su propio brazo. Como si se estuviera reconociendo. No tienes que dejarme, dijo la voz. Ya lo hiciste. Daniel gritó y se golpeó contra la pared más cercana. El impacto dolió. Pero no detuvo el movimiento. Su cabeza giró sola. Mirando algo que él no quería ver. Al fondo del espacio distorsionado. Había una puerta. La misma puerta. La entrada de la mansión. Entreabierta. La luz de la ciudad se filtraba por ella. Real. Cálida. Viva. Ahí está, susurró la voz.
La salida. El corazón de Daniel se aceleró. No, no puedes salir. Claro que puedo. Su pierna avanzó, sin que él lo ordenara. Un paso. Luego otro. Detente. Daniel luchó. Con todo lo que le quedaba. Forzó su cuerpo a resistir. Y por un instante. Lo logró. Se detuvo. A medio camino. El control regresó. Parcial. Inestable. No, vas a salir, jadeó. No, contigo. La voz guardó silencio. Por primera vez. Pero no desapareció. Estaba, esperando. Y entonces. El espacio se movió. No lentamente. No gradualmente. Se deformó de golpe. Como si algo enorme hubiera respirado. Las paredes se contrajeron. Los recuerdos se rompieron. Y el suelo comenzó a abrirse. Grietas. Profundas. Oscuras. De ellas salieron manos. No como antes. Estas eran distintas. Más largas. Más delgadas. Más desesperadas. Se aferraron a sus piernas. A su torso. A su cuello. Tirando. No, 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 no. Ellos también quieren salir, dijo la voz dentro de él. Pero tú eres la oportunidad. Las manos tiraron más fuerte. Arrastrándolo hacia abajo. Hacia la oscuridad. Pero su cuerpo también avanzaba hacia la puerta. Dos fuerzas opuestas. Tirando de él. Dividiéndolo. Literalmente. Su piel comenzó a tensarse. A abrirse. No con sangre. Con grietas. Como si no fuera carne. Como si fuera algo más. Elige, susurró la voz. Daniel gritó. El dolor era insoportable. Su mente se fragmentaba. Su cuerpo, también. La puerta estaba más cerca. Las manos, más fuertes. Elige. Y en ese momento, Daniel entendió. No podía ganar. No completamente. Pero, quizá podía decidir algo más. Algo distinto. Algo que la casa no esperaba. Dejó de resistirse a la puerta. Pero tampoco cedió a las manos. En cambio, se dejó caer. Hacia abajo. Directamente hacia la oscuridad. ¿Qué estás haciendo?, dijo la voz, por primera vez, confundida. Daniel sonrió. A pesar del dolor. Si no puedo salir. Respiró una última vez. Tú tampoco. Y se soltó. Las manos lo devoraron. La oscuridad lo tragó. Y la puerta se cerró de golpe. Pero algo quedó atrapado a medio camino. Algo que ahora no pertenecía ni a la casa, ni al mundo exterior. No hubo impacto. No hubo fondo. Daniel cayó. Y siguió cayendo. Pero ya no era una caída física. Era una disolución. Su cuerpo dejó de sentirse como algo definido. No había límites claros entre su piel y la oscuridad que lo rodeaba. Era como si cada parte de él se estuviera deshaciendo, mezclándose con algo más antiguo. Algo que no tenía forma, pero sí intención. Y no estaba solo. Las manos ya no lo sujetaban. Ahora, lo sostenían. Miles de ellas. Debajo. Alrededor. Dentro. No lo arrastraban. Lo mantenían. Como si no quisieran que desapareciera del todo. Como si lo necesitaran. Interesante. La voz no venía de su interior esta vez. Venía de todas partes. Grave. Profunda. Antigua. Diferente a la entidad que lo había invadido. Esto era otra cosa. Algo más grande. Algo que no imitaba. Algo que era. No elegiste salir. Daniel intentó hablar. No pudo. No tenía boca. No tenía aire. Pero la intención bastó. No, pensó. No voy a dejarte ir. Silencio. Luego, una vibración. Como una risa que no necesitaba sonido. No entiendes aún. La oscuridad se movió. No como un espacio. Como un organismo. Y entonces, Daniel vio. No con ojos.
con algo más. Fragmentos. Miles. Millones. Personas. Entrando a la casa. A lo largo del tiempo. Algunos curiosos. Otros desesperados. Otros, llevados. Todos distintos. Todos iguales al final. Gritos. Súplicas. Negación. Y luego. Lo mismo que él. La caída. La disolución. La permanencia. Eres uno de muchos, dijo la presencia. Pero, también eres distinto. Daniel sintió algo apretarse a su alrededor. No dolor. Presión. Te resististe. Elegiste no escapar. Elegiste negar la salida. Una pausa. Más pesada que cualquier silencio. Eso no suele ocurrir. Daniel sintió algo dentro de él moverse. No la entidad que lo había acompañado. Esa cosa, seguía ahí. Atrapada. Fragmentada. Gritando en algún lugar de su conciencia. Pero esto la mantenía contenida. ¿Qué eres?, pensó Daniel. La respuesta no fue una palabra. Fue una sensación. Antigüedad. Hambre. Memoria. Soy la casa. Todo se detuvo. Si es que algo se estaba moviendo. No las paredes. No los pasillos. No la forma que tú entiendes. La presión aumentó. Soy lo que recuerda. Daniel sintió como algo lo atravesaba. No físicamente. Más profundo. Revisándolo. Explorándolo. Como si estuviera siendo leído. Y tú. Pausa. Tú trajiste algo que no me pertenece. El algo dentro de Daniel reaccionó. Violento. Intentando moverse. Intentando escapar. Pero no podía. No es mío, continuó la presencia. No fue creado aquí. Daniel entendió. La cosa. La que había estado en el cuerpo de Lucía. La que lo siguió. Se alimenta, como yo. Otra pausa. Pero no recuerda. El contraste era claro. La casa no solo consumía. Guardaba. Registraba. Mantenía. Esa otra cosa, no. Solo tomaba. Y destruía. Y ahora, está dentro de ti. Daniel sintió un tirón interno. Como si ambas fuerzas lo estuvieran reclamando. Una queriendo quedarse. La otra, queriendo salir. Eres un punto de conflicto, dijo la casa. Un error. Silencio. Luego. O una oportunidad. La oscuridad comenzó a comprimirse. A concentrarse. Daniel sintió como su forma volvía. No completa. Pero suficiente. Brazos. Piernas. Un torso. Inestable. Cambiante. Frente a él. Apareció algo. No era una figura. No tenía contorno claro. Era una ausencia con forma. Un espacio donde la oscuridad era más densa. Más real. Puedo destruirlo, dijo la casa. A ambos. Daniel sintió un escalofrío. O puedo usarlo. La cosa dentro de él reaccionó. Con miedo. Por primera vez. Miedo real. No, pensó Daniel. Sí, respondió la casa. Porque tú abriste una puerta que yo no podía abrir. La imagen apareció en su mente. La salida. La puerta hacia la ciudad. Tú la rechazaste. Pero ahora, eres parte de mí. La presión aumentó. Y también de eso. La cosa dentro de él gritó. No con voz. Con presencia. Dos naturalezas. Una sola forma. Un puente. Daniel entendió. Demasiado tarde. No, no voy a ser eso. No decides eso, respondió la casa. Ya lo hiciste. La oscuridad comenzó a reconstruirlo. Más sólido. Más definido. Pero incorrecto. Sus brazos. Demasiado largos. Su piel. Con grietas. Algo se movía debajo. Algo que no debía estar ahí. Te devolveré, dijo la casa. La palabra cayó como una sentencia. Pero no como eras. Daniel intentó resistir. Intentó romperse. Disolverse otra vez. Pero ya no podía. La casa lo sostenía.
Lo moldeaba. Lo reclamaba. Serás la puerta. Y el guardián. Y el error que nadie entenderá. La forma se completó. La conciencia se estabilizó. Y entonces, la oscuridad desapareció. De golpe, Daniel abrió los ojos. Estaba de pie, frente a la puerta de la mansión. Abierta. La ciudad, del otro lado. Viva. Normal. Pero algo estaba mal. Muy mal. Porque podía verla. Podía sentirla. Pero no podía recordarla. Y detrás de él, la casa latía. Más fuerte que nunca. Esperando. Porque ahora, no solo tenía una entrada. Tenía algo peor. Algo que podía salir, y regresar. Algo que ya no pertenecía a ningún lado. Algo que, era Daniel. Pero ya no completamente. Daniel dio el primer paso fuera de la mansión. El aire lo golpeó de inmediato. Frío, real, lleno de vida. Demasiado. El sonido del tráfico, las voces, los motors, los pasos. Todo llegó al mismo tiempo, como si el mundo hubiera estado en pausa y de pronto decidiera reanudarse con violencia. Pero algo no encajaba. Nadie reaccionó. Una mujer pasó a su lado sin mirarlo. Un hombre habló por teléfono, cruzando justo frente a él, sin siquiera esquivarlo. Un grupo de personas caminó en dirección contraria, atravesándolo levemente, como si no estuviera completamente ahí. Daniel se detuvo en seco. No, murmuró. Levantó la mano frente a su rostro. La veía. Pero, no del todo. Había momentos en los que su piel parecía retrasarse, como si su cuerpo no coincidiera con el espacio. Como si existiera con un pequeño desfase respecto a la realidad. No te ven. La voz. Seguía ahí. Más débil. Pero presente. Cállate, susurró Daniel. Pero la voz no se fue. Nunca se iba. Era parte de él. O él, de ella. Daniel avanzó por la acera. Cada paso era extraño. El suelo se sentía firme, pero no completamente sólido. Como si caminara sobre una superficie que aceptaba su peso, por tolerancia, no por naturaleza. Miró a su alrededor. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y eso era lo inquietante. Porque él sabía que no lo era. Pasó frente a una vitrina. Y se detuvo. Su reflejo. Ahí estaba. Pero no era correcto. Su cuerpo aparecía, pero con interferencias. Zonas donde la imagen se distorsionaba, como si algo más tratara de ocupar el mismo espacio. Sus ojos no eran completamente suyos. Por momentos, se oscurecían. Por momentos, había algo más mirando desde dentro. Daniel retrocedió, alejándose del vidrio. No, esto no está pasando. Claro que sí, respondió la voz. Solo que ahora, es afuera. Un mareo lo golpeó. De repente. Violento. El mundo se inclinó. Las luces se estiraron. El sonido se distorsionó. Y entonces, lo vio. Por un instante. La ciudad cambió. Las calles se deformaron. Los edificios respiraron. Las personas se detuvieron. Todas al mismo tiempo. Giraron lentamente la cabeza. Y lo miraron. Pero no como humanos. Sus rostros estaban mal. Vacíos. Estirados. Como máscaras mal colocadas. Y sus ojos. Oscuros. Como los suyos. Ellos también pueden verte, susurró la voz. Daniel parpadeó. Y todo volvió a la normalidad. La gente siguió caminando. Los sonidos regresaron. El mundo continuó. Como si nada hubiera pasado. Daniel respiró con dificultad. ¿Qué fue eso? La verdad, respondió la voz. La capa que no todos pueden ver. Daniel negó con la cabeza. No, no, yo no pertenezco aquí. Ni allá. Silencio. Pesado. Inevitable. Daniel siguió caminando. Sin rumbo. Sin dirección. Solo, alejándose. O al menos, eso creía. Porque después de unos minutos,
Volvió a verla. La mansión. Al otro lado de la calle. Imposible. No había girado. No había regresado. Pero ahí estaba. Esperándolo. Daniel dio un paso atrás. Y entonces. Otra cosa ocurrió. La puerta de la mansión. Se abrió. Sola. Lentamente. Y alguien salió. Daniel sintió que el mundo se detenía otra vez. La figura avanzó hacia la luz. Hacia la calle. Y cuando su rostro quedó visible, Daniel dejó de respirar. Era él. Perfecto. Sin deformaciones. Sin grietas. Sin interferencias. Normal. Completamente normal. La copia lo miró. Y sonrió. Una sonrisa tranquila. Humana. Funcionó, dijo. Su voz. Era exactamente la de Daniel. ¿Qué? Susurró el verdadero. Tú te quedaste con lo que no debía salir, continuó la copia. Y yo, con lo que sí. Caminó hacia él. Sin problema. Sin desfase. La gente lo esquivaba. Lo reconocía. Le sonreía. Existía. No, eso no es posible. Claro que lo es, respondió. Era el trato. Daniel sintió la presencia dentro de él agitarse. Violenta. Furiosa. Él no es tú, susurró la voz interna. Es solo una versión útil. La copia se detuvo frente a él. A escasos centímetros. Lo observó con calma. Sin miedo. Tú ya no encajas aquí, dijo. Pero yo sí. Silencio. Y alguien tiene que vivir tu vida. Daniel sintió algo romperse dentro de él. No físico. Más profundo. Y yo. La copia inclinó ligeramente la cabeza. Ese gesto. Era perfecto. Tú ya estás cumpliendo tu función. La sonrisa se amplió. Solo un poco. Eres la puerta. La realidad volvió a distorsionarse. Las personas alrededor comenzaron a moverse de forma errática. El sonido se quebró. La luz parpadeó. Y las puertas. Continuó la copia. No se quedan abiertas solas. Daniel sintió el tirón. Desde dentro. Desde atrás. La casa. Llamándolo. Reclamándolo. No, susurró. Intentó moverse. No pudo. Su cuerpo comenzó a desvanecerse. Lentamente. Como humo. No te preocupes, dijo la copia, dando un paso atrás. Yo me encargo de todo. Se giró. Comenzó a caminar. Y la gente. Lo siguió. Lo rodeó. Lo absorbió. Como si siempre hubiera pertenecido ahí. Daniel intentó gritar. Pero no salió sonido. Su cuerpo ya no estaba completo. La mitad de él, desapareciendo. La otra, siendo jalada. De regreso. La última cosa que vio fue la ciudad. Normal. Perfecta. Funcionando. Sin él. Y luego, la oscuridad lo reclamó otra vez. Pero esta vez, no cayó. Fue arrastrado. Directamente. De regreso a la casa, Daniel no volvió a caer. Despertó. De pie. Frente a la puerta. Pero no era la misma puerta. No era la entrada. Era algo más. Más grande. Más antigua. Más profunda. La madera no parecía madera. Era oscura, irregular, como si hubiera sido formada por capas de algo orgánico endurecido con el tiempo. Tenía grietas, pero no estaban muertas. Se movían. Lentamente. Como respirando. Daniel intentó moverse. No pudo. Su cuerpo ya no le pertenecía por completo. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Pero no por peso. Por unión. Como si hubieran crecido raíces invisibles desde él. Hacia la casa. Ya no necesitas moverte. La voz. No era la de antes. No era la entidad que lo había invadido. No era la cosa de Lucía. Era la casa. Directa. Clara. Sin eco. Eres parte de mí ahora. Daniel intentó hablar. Su boca se abrió. Pero lo que salió
No fue su voz. Fue un susurro múltiple, superpuesto, como si 1000 gargantas hablaran al mismo tiempo. No. La casa respondió sin emoción. Sí. Silencio. Daniel sintió algo nuevo. No dolor. No miedo. Algo peor. Comprensión. Podía sentir la estructura. Los pasillos. Las habitaciones. Los espacios imposibles. Cada rincón. Cada grieta. Cada recuerdo. Todo estaba ahí. Dentro de él. O él. Dentro de eso. Ahora ves. Y vio. Vio a las personas acercándose. Desde afuera. Curiosos. Perdidos. Atraídos. Uno de ellos se detuvo frente a la puerta. Un hombre joven. Mirando la fachada. Dudando. Exactamente como él lo hizo. Daniel intentó gritar. Intentó advertirlo. Pero su cuerpo no respondió. En cambio, su mano se levantó. Sola. Lenta. Y empujó la puerta. Desde dentro. Abriéndola. Invitando. No. Intentó pensar. Pero ya no tenía control. El hombre afuera frunció el ceño. Miró la puerta abierta. Luego, dio un paso. Y entró. El ciclo. Otra vez. Daniel sintió el movimiento. El cambio. La casa reaccionó. Satisfecha. Aprendes rápido, dijo la presencia. Y entonces, Daniel entendió. No era un castigo. No era una prisión. Era un mecanismo. Una estructura viva. Y él. Era una parte funcional de ella. La puerta. El umbral. El punto de transición. El lugar donde lo de afuera se convierte en lo de adentro. Y lo de adentro nunca vuelve a ser lo mismo. Y él intentó pensar. La imagen apareció. La copia. Caminando por la ciudad. Viviendo. Sonriendo. Siendo. Él cumple otra función, respondió la casa. Mantener el equilibrio. Daniel sintió un vacío. ¿Equilibrio? Si todo lo que entra desapareciera, notarían la ausencia. Pausa. Pero si alguien sigue viviendo, nadie hace preguntas. Frío. Preciso. Inevitable. Él es la continuidad. Tú, eres la entrada. Silencio. Y entonces, algo más. Una sensación. Lejana. Pero real. La presencia dentro de él. La otra cosa. La que no pertenecía a la casa. Seguía ahí. Débil. Encerrada. Pero no destruida. Y eso, pensó. La casa guardó silencio por un momento. Más largo que antes. Eso, aprenderá. Daniel sintió un escalofrío. Todo lo que entra, cambia. Pausa. Incluso lo que no es mío. Y entonces, lo comprendió. No era el final. No realmente. Era el inicio de algo peor. Porque la casa no solo atrapaba. Adaptaba. Y esa cosa. Esa entidad sin memoria. Ahora estaba dentro de un sistema que recordaba todo. Que aprendía. Que evolucionaba. Daniel sintió como su conciencia se expandía. Más allá de la puerta. Más allá de la mansión. Hacia la ciudad. Podía percibirlos. A todos. Las grietas. Las fisuras. Los momentos de distracción. Los lugares donde la realidad se adelgazaba. Hay más puertas, susurró la casa. Y Daniel lo sintió. En edificios. En calles. En lugares donde nadie miraba dos veces. Pequeñas entradas. Pequeñas invitaciones. Esperando. Y ahora, tú puedes verlas. El horror no fue inmediato. Fue lento. Profundo. Inevitable. Porque entendió su función completa. No solo abrir, sino expandir. Llevar la casa. A otros lugares. A otras personas. A otras vidas. No, intentó resistirse. Pero ya no era suficiente. Nunca lo sería. La puerta frente a él se abrió otra vez. Otro paso. Otro Vilsataantei.
Otro ciclo. Y en algún lugar de la ciudad, su otra versión sonreía. Saludaba. Vivía. Mientras algo, muy lentamente, comenzaba a aprender dentro de Daniel. Y la casa crecía. Sin prisa. Sin error. Sin fin. Porque las casas no mueren. Solo esperan. Y esta. Ahora estaba en todas partes.